Saludos cordiales. A más de un siglo de la primera ocupación militar de Estados Unidos a la República Dominicana en el año de 1916 y que justamente este próximo mes de mayo se cumple un año más de la misma. Además de la inestabilidad política de la época, los problemas económicos, así como también una deuda externa impagable a Estados Unidos. Para mí, en lo particular, esta ocupación se debió a un tema o asunto de geopolítica de los Estados Unidos. Me explico. Para ese entonces ya estaba en progreso, en desarrollo, la Primera Guerra Mundial. Esta que se inició en el año de 1914 y concluyó en el año de 1918. Como ya dije, la ocupación militar a la República Dominicana ocurre en el 1916. Para esos momentos, República Dominicana estaba ahogada por la deuda externa con Estados Unidos. Pero ya desde ya venía con inconvenientes, porque en el año de 1907 firma el tratado con Estados Unidos llamado Convenio Dominico-Americano, y mediante este le cede a Estados Unidos la administración y manejo de las aduanas, con una configuración o un desglose de un 50% para el pago de la deuda externa, un 5% para gasto corriente y un 45% para uso del gobierno. En medio de todo esto, y específicamente con el gobierno de Juan Isidro Jiménez, la situación se complica aún todavía más. Y este coquetea con Alemania a los fines de renegociar esa deuda externa con los acreedores alemanes que estaban allí. Los Estados Unidos, en vista de este coqueteo, de estas acciones, y que entraban en franca violación de lo pactado en ese tratado, porque ya se había fijado que el país, es decir, República Dominicana, no podía renegociar esa deuda sin previa autorización y permiso de los Estados Unidos. Y Juan Isidro estaba incurriendo en esas acciones, aparentemente. Ante esto, Estados Unidos ejerce una serie de presiones, lo mismo que también Desiderio Arias, y Juan Isidro abandona el gobierno en el año de 1916. Y aún así, de todas formas, ocurre la ocupación, la invasión militar, lo cual da a entender y explica que esta ocupación se debió fundamentalmente a un asunto de geopolítica de la época, porque, como ya he dicho, se estaba en medio de la Primera Guerra Mundial. Una Primera Guerra Mundial en la que habían dos grupos, o dos bandos, o dos élites. De un lado teníamos en ese momento a los aliados, con Francia, el Imperio Británico, el Imperio Ruso, Estados Unidos y Japón. Esos eran los aliados. Y del otro lado, las potencias centrales, conformadas por el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro, Imperio Otomano y Bulgaria.
como podemos ver, Estados Unidos y Alemania estaban contrarios. Y habían serias deudas con los acreedores alemanes y había la posibilidad de renegociar con ellos esa deuda. Los Estados Unidos, como ya he explicado, veían la posibilidad de esa influencia alemana en el país o la extensión de ese imperio hacia la República Dominicana, y yo entiendo que por eso es que ocurre, por esto es que sucede la ocupación, la primera ocupación al país de Estados Unidos en el año de 1916. ¿Por qué traigo a colación estos hechos históricos? Bueno, en estos momentos estamos en guerra. Hay una guerra. Estados Unidos está involucrado, está sumergido en un conflicto bélico en el Medio Oriente. Estados Unidos, aliado a Israel, está librando la guerra del estrecho de Hormuz frente a Irán y sus aliados. No sabemos cómo terminará esta guerra en estos momentos porque está en proceso. No sabemos todavía qué implicaciones podrían venir a futuro, corto, mediano o largo. Pero sí, la realidad es que es una guerra un poquito complicada, o muy complicada, porque ya inclusive hasta China ha entrado al escenario. Y ya cuando entra China estamos hablando de choque de titanes, de choque de grandes ligas, ya es otra cosa. Irán hasta ahora sabemos que no tiene armamento nuclear, pero no ocurre así lo mismo con China. Pero el asunto que quiero expresar y significar ahora es que en medio de esta guerra podríamos decir que la República Dominicana se encuentra en una disyuntiva. Se encuentra en una encrucijada. ¿De qué lado está? De si con los Estados Unidos o con el Oriente Medio, por decirlo así de alguna manera, y no específicamente Oriente Medio, sino con el Oriente. ¿Y por qué digo esto? Porque en fecha 7 del mes de marzo, el presidente participa en la cumbre Escudo de las Américas, invitado por el presidente Donald Trump. Y el presidente del país asiste a esa cumbre, pero a esa cumbre no fue invitado ni México, ni Brasil, ni Colombia. No fueron invitados. No fueron invitados. Posteriormente, los días 18 y 17 del presente mes, tiene lugar una cumbre progresista en España, cuyo anfitrión es el presidente de España, Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, quien le negó a Trump sus bases militares para el conflicto en el Medio Oriente, como también le negó el sobrevuelo de los aviones de combate de Estados Unidos allá en España. Además, también
de unos serios y fuertes pronunciamientos en contra de la política intervencionista de Trump. Y Pedro Sánchez invita a la República Dominicana a esa cumbre. Pero la República Dominicana sabe que a esa cumbre va a asistir o fue invitado Petro de Colombia, Da Silva de Brasil y Claudia de México. Aquí lo saben. Saben de esas invitaciones. Lo saben. Y el presidente no asiste, como tampoco asiste la vicepresidenta. Y envía al ministro de Justicia. Envía al ministro de Justicia para que asista a esa cumbre. Es como pasar, diríamos, que una carta bajo de la mesa, de manera disimulada, para que los que están jugando no la puedan ver. Pero sí, la carta se vio. La carta se pudo notar. Y en este caso, la Embajada de Estados Unidos, Lea Campos, escribe en su cuenta de Instagram el domingo que no se puede estar en dos mesas y que no se puede estar frío y caliente. ¿Qué significa esto? Entre otras cosas le dice eso mediante un texto bíblico. ¿Qué significa esto? Que la República Dominicana debe fijar una posición a futuro de qué lado está. Porque realmente esta actitud que se tomó de participar en esa cumbre, donde se sabía de antemano que se iba a atacar duramente la política intervencionista de Donald Trump, entiendo que la República Dominicana no debió de haber participado. Pero allá estuvimos ahí presentes. Yo espero que de aquí en lo adelante se fije una posición firme en cuanto a políticas exteriores. En esta ocasión, como dije, se envió al ministro de Justicia, Antoliano Peralta, para que participe. No se envió ni a la vice ni a los funcionarios de la presidencia. Se envió a Antoliano Peralta. Pero aquí lo que importa no es que sea Antoliano, el ministro de Justicia. Aquí lo que interesa es que fue un representante del país. Aquí lo importante es que la República Dominicana participó en ese evento, que es contrario a la política que está llevando en estos momentos Trump. Ahí tenemos al presidente de España, como ya dije, Pedro Sánchez, y también tenemos al de Francia, con el cual Trump ha tenido serias diferencias, Macron, con el cual inclusive hasta se ha hablado de su esposa. Trump ha hablado inclusive hasta del trato que le ha dado a su esposa. Insisto en que en lo adelante República Dominicana debe de transparentar, debe de fijar una posición de su política exterior y dejar bien claro de que, como dice la embajadora de Estados Unidos, Lea Campos,
No se puede estar al mismo tiempo en dos mesas. No se puede estar al mismo tiempo frío y caliente. O se es frío o se es caliente. O se está de un lado o se está del otro, pero hay que fijar posición. En otra ocasión continuaré con este y otros análisis. Gracias.